grabamos por acá y charlemos sobre la contraposición entre dos ideas, ¿sí? Entre la idea centralista y la idea federal. ¿Está bien? Eh, ¿Cuáles podrían ser los antecedentes de ese centralismo? Bueno, podemos encontrarnos con antecedentes que ya estaban en América y podemos tener antecedentes que se los adjudicamos a los españoles, ¿no? Aquí en América, el antecedente más claro para las poblaciones prehispánicas que tuvimos en lo que hoy es el territorio argentino es la experiencia del imperio quechua, ¿sí? El imperio incaico. El imperio incaico, autodenominado Tahuantinsuyo, con su capital en Cusco, ¿sí? Cusco era conocida como el ombligo del mundo, y el imperio dividido en cuatro, las llamadas cuatro partes del mundo. Y resulta ser que era manejado con una alta centralización, ¿sí? Todas las decisiones eran tomadas desde la capital, Cusco, y desde ahí se radiaban por un sistema de comunicaciones muy, muy preciso a todas las regiones de ese imperio que era muy grande. Ahora, cuando llegaron los españoles también estaban viviendo un proceso de centralización del poder. Se estaba produciendo en Europa el pasaje de la monarquía feudal, digamos, a la monarquía moderna, a la monarquía autoritaria. Y entonces, ¿qué ocurría? En la monarquía feudal, el poder del rey podía ser discutido, puesto en tela de juicio o controvertido por ciertos actores sociales, eh, algunos nobles, la iglesia, las ciudades a las cuales se les había considerado derecho de autogobierno, las universidades, ¿sí? En algunos casos órdenes religiosas, todas estas estructuras tenían la capacidad de poner en jaque a la autoridad del rey. Pues el rey, los reyes, la monarquía, de lo que se ocupa es de destruir a todos esos rivales de su poder. Y entonces, en un proceso que ocurre en los distintos países de Europa, los reyes van erosionando el poder de esas otras autoridades hasta quedarse como únicos árbitros de la realidad política dentro de sus estados. Bien, los españoles que están en América están en esa etapa. Están en esa etapa en la que se está consolidando el poder central, ¿sí? Pero ellos están saliendo de una España en la que se reconocían los poderes locales. Entonces, a España, perdón, a América van a pasar las dos tendencias. La tendencia centralizadora de la mano de los funcionarios de la corona, ¿sí? De la mano de todos esa, digamos, colección de cargos, virreyes, gobernadores, tenientes de gobernadores, audiencias, jueces, fiscales, oidores, visitadores, ¿sí? Que representan a la voluntad del rey, ¿sí? Mediada por el Consejo de Indias. Y por el otro lado, el recuerdo del valor del autogobierno expresado en el cabildo, ¿sí? Y en la capacidad de que el cabildo esté formado
por vecinos, elegidos entre los vecinos, ¿sí? Lo que no tenemos que confundirlo como una forma de democracia. No era una forma de democracia, era una forma de oligarquía en todo caso, ¿sí? Pero eso implicaba que quienes ocupaban el cabildo, qué sé yo, Santiago de Chile, no eran personas designadas por el rey, eran personas designadas por los vecinos de Santiago. Aclaremos que para ser vecino no alcanzaba con vivir en un lugar determinado. Vecino era el descendiente de los conquistadores que habían fundado el lugar, o vecino era el que se ganaba ese título merced a los servicios que le había prestado a la comunidad o al dinero que tenía invertido. ¿Sí? Entonces ustedes abrían un negocio importante y entonces con el correr del tiempo se convertían en vecinas y le transferían ese derecho a su descendencia. Y entonces en algún momento podrían llegar a ser integrantes del cabildo. Y el cabildo tomaba decisiones sobre el gobierno local. Fijaba los días de mercado, controlaba los pesos y medidas, funcionaba como justicia de primera instancia, ¿sí? Se ocupaba de las tareas de policía, de ornato, de salubridad pública, tenían a su cargo los planes de estudio de las llamadas escuelas del rey, contrataban a los maestros, o sea, los cabildos cumplían una función muy amplia. En algunos casos, en algunos lugares, los cabildos tuvieron conflicto con las autoridades enviadas desde España. Y eso podría anticipar de alguna manera el futuro enfrentamiento entre unitarios y federales. ¿Hasta acá está bien? ¿Me siguen? ¿No se perdieron? Sí, sí, yo lo sigo. Sí, sí, se Magnífico. entiende perfecto. Bárbaro. Cuando ocurre el evento de nuestra Revolución de Mayo, ya había ocurrido acá en el Río de la Plata el desplazamiento de un virrey y ya habían ocurrido intentos de revolución. En 1807, después de la segunda invasión inglesa, el Cabildo de Buenos Aires había corrido del poder al virrey Sobremonte. Un cabildo había sacado del medio a un virrey, ¿sí? Y había nombrado a un oficial, en este caso un marino francés, lo había nombrado como comandante de armas de Buenos Aires, ¿sí? Este marino era Santiago de Liniers. Con lo cual ya teníamos un antecedente de que el cabildo, como autoridad local, había, digamos, se había enfrentado con la autoridad central. Pero al mismo tiempo, lo ocurrido en Buenos Aires, por el hecho de ser capital, había repercutido sobre el resto del territorio, porque el Cabildo de Buenos Aires no le preguntó al Cabildo de La Rioja, ni al Cabildo de Potosí, ni al Cabildo de Montevideo, si ellos estaban satisfechos o no con el virrey. Simplemente lo corrieron. A nosotros no nos gusta, te corres. ¿Por qué? Bueno, porque tenían el privilegio de ser el cabildo de la capital del virreinato. ¿Qué sé yo? No sé. Como piensen ustedes, como si el día de mañana el intendente de la ciudad de Washington, ¿sí?, mandara a arreglar las calles que están alrededor de la Casa Blanca. Y entonces resulta que el intendente no lo deja al presidente circular por donde él quiere para llegar a su lugar de trabajo. ¿Me explico?
una autoridad local interfiriendo con una autoridad nacional. Bueno, esto había ocurrido. Y tomando decisiones que afectaban al resto del territorio. ¿Qué sé yo? Imagínense que un juez de faltas de Washington, ¿sí? le haga pagar una multa a la limusina del presidente de los Estados Unidos, ¿sí? Porque se estacionó en doble fila, por ejemplo. ¿Sí? Porque no puso el guiño al doblar en un semáforo. ¿Está bien? ¿Sí? Pero vos decís, ¿cómo una municipalidad le va a... Bueno, esto es lo que hizo el Cabildo de Buenos Aires. Se sacó de encima al virrey y nombró un comandante de armas. Entonces, nosotros tenemos que hay como una estructura, una inercia política que empuja a pensar centralizadamente. ¿Sí? Una doble inercia. La inercia, la inercia del imperio incaico y la inercia del imperio español, que empujan centralizadamente. Y luego tenemos también la propia inercia de cualquier lugar capital, ¿sí? Cualquier lugar capital. ¿En dónde trabajan ustedes, chicas? Yo trabajo en un servicio local de promoción de y protección de los derechos del niño. Bien, servicio local, ¿dependés? Sí. No, no del zonal, del local. Yo soy del local, sí, mi supervisor es el zonal. Ah, muy bien. Bueno, fenómeno. Entonces, ustedes reportan, en todo caso, a una autoridad municipal. ¿Y el supervisor a quién reporta? Eh, Intendente. a la provincia A la también, claro. provincia. A la provincia. ¿Sí? A la provincia. ¿Sí? Vos fíjate esto. ¿Sí? El reportar al intendente implica una descentralización del poder. El reportar a la provincia implica una concentración de poder. ¿Está bien? Y entonces, bueno, esto es una dinámica permanente en todas las organizaciones territoriales. ¿Sí? La provincia de Buenos Aires estableció su capital en la ciudad de La Plata. Y hacia adentro, la nuestra es una provincia sumamente unitaria. Sumamente unitaria. ¿Sí? Vos te querés jubilar, aunque seas empleado municipal, la jubilación tuya se va a decidir en La Plata. Vas a llevar los papeles al IPS, ¿sí? Y ahora es todo automático, ¿sí? Es todo, digamos, informático, pero en su momento la carpeta física con tu trámite era llevada a La Plata. Y en La Plata, en unos tremendos archivos, se guardaban los legajos, deben estar todavía, de todos los empleados públicos que se han ido jubilando desde que el IPS se puso en marcha. Imagínense lo que será ese archivo. ¿Sí? Un festín para las termitas, las pulgas y las ratas. ¿Sí? Entonces, una tendencia a la centralización. ¿Sí? La Plata, por ser capital, absorbió un montón de funciones. Y una ciudad que tenía 5 minutos de nacimiento se convirtió automáticamente en una gran ciudad por el solo hecho de ser la capital. ¿Está bien? Entonces, esta también es una tendencia centralizadora. Y esta tendencia centralizadora se verifica en cada región respecto de la ciudad capital. Fíjense ustedes la disputa que hay en la provincia de Santa Fe entre la ciudad de Santa Fe y la ciudad de Rosario. La ciudad de Rosario, sin entrar en detalle con las cuestiones delictivas, que eso pasa por otro lado, la ciudad de Rosario, la ciudad de Rufino, la ciudad de Rafaela, ¿sí? Ciudades importantes del interior santafesino, algunas muy importantes, responden a la ciudad de Santa Fe. ¿Sí? Responden a la ciudad de Santa Fe.
Miren ustedes en Entre Ríos, Concepción del Uruguay, Gualeguaychú, responden a Paraná. Paraná es la capital. Y no importa si las otras son ciudades grandes. Fíjense esto que pasa en el sur argentino. La ciudad de Rawson es la capital de Chubut. Y resulta que la ciudad de Rawson tendrá, con toda la furia, 15.000 habitantes. Cerquita nomás está la ciudad de Trelew. Tiene más habitantes que Rawson. Cerquita de ellas está Puerto Madryn. Tiene más habitantes todavía. Sin embargo, la capital está en Rawson. En el extremo sur de la provincia está Comodoro Rivadavia. Tiene más de 150.000 habitantes. Hace rato que es una de las ciudades más pobladas de la Patagonia. Sin embargo, la capital sigue estando en Rawson. ¿Sí? ¿Cuánta representatividad tiene un vecino, ¿sí? Un vecino de Comodoro Rivadavia respecto de lo que pasa en Rawson? Estos son, de alguna manera, ingenierías del poder a nivel territorial. Bueno, cuando nosotros nos sorprende el evento de mayo, es como si a una caja de resortes le sacaras los costados y los resortes vuelan por todos lados. ¿Sí? Entonces, las regiones que obedecían porque en Buenos Aires estaba el virrey y porque Buenos Aires era la capital, ahora dicen, si hay libertad para todos. Yo también quiero libertad para mí. Yo también quiero poder elegir, decidir y ver qué pasa. Y a esta tendencia se denomina federalismo. ¿Sí? El primer impulso de este federalismo va a venir de la mano de un patriota rioplatense que es Artigas, Gervasio Artigas. ¿Sí? Los historiadores han encontrado que entre los papeles personales de Artigas estaban la colección de escritos periodísticos conocido como El Federalista. En los Estados Unidos hubo en el siglo XVIII una publicación de artículos en un periódico y en esos artículos Hamilton, Jefferson, Madison, Jay, ¿sí? Escribieron acerca de lo que era la República y la Federación. ¿Sí? Artigas había leído esos documentos y Artigas era representante del sentir de una región que sufría la centralidad de Buenos Aires, como era la banda oriental. Pero a su vez él era representante del campo y sufría la centralidad de Montevideo. Entonces, Artigas impulsó una visión de la, digamos, una visión de la capacidad de las comunidades de elegir a sus propias autoridades. ¿Sí? Y en torno a eso se comenzó a elaborar la idea federal. Entonces, tenemos como dos modelos de gestión territorial posible: el modelo federal, el modelo unitario. Estos modelos van a entrar en conflicto. Van a entrar en conflicto. Junto con la guerra de independencia y las otras guerras que peleemos, se va a pelear también una guerra en conflicto entre estos dos intereses. Ahí en el medio, para 1837, va a aparecer una generación de argentinos que no han conocido el Imperio Español, son los que nacieron después de la Revolución de Mayo, que ellos se van a plantear la posibilidad de generar una nueva alternativa. ¿Sí? Ahí tenemos a Alberdi y Sarmiento, y los charlaremos la semana que viene, si les parece. ¿Estamos bien? Sí, profe, genial. Bueno, bárbaro. Sí. Yo luego esta clase la convierto y la subo al aula. No lo pude hacer con la de la semana pasada porque tuve un problemita técnico con la máquina. ¿Está bien? Les deseo una excelente semana y nos vemos la próxima. Gracias.